Hola jóvenes, buenas noches. Vamos a hoy desarrollar la clase virtual con lo concerniente al tema de hoy. Como todos ya saben, hoy nos toca hablar sobre lo que es órbita. Entonces, sin más preámbulos, damos inicio a lo que es esta parte importante en lo que es el área de la oftalmología. Primeramente, como siempre lo hemos estado haciendo, hay que tener un recuerdo anatómico de lo que es esta parte para podernos ubicar mejor. Acá en el examen de frente podemos ver componentes importantes de la órbita. Indicarles que esta parte de la órbita tiene la forma de una pera que va a tener una base hacia adelante y el vértice para atrás. En otras palabras, tipo de una pirámide también, en otros libros se menciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar en esta parte? Primeramente, acá tenemos partes importantes donde está la fisura orbitaria superior e inferior. Sabemos que por esta área pasan estructuras importantes. Por ejemplo, en caso de traumas, ya sean por accidentes de tránsito, traumas contusos, a veces hay compresión de todas esas estructuras anatómicas que están pasando. Recordemos que por la fisura orbitaria superior está pasando el tercer par, el motor ocular común, el troclear, el abducens, también pasa la rama oftálmica del trigémino, que estaría representada por lo que es el frontal, el lagrimal y el nervio nasociliar. Entonces, cualquier afección a este nivel de estos nervios que estamos hablando, clínicamente nos va a dar lo que puede ser o lo que se denomina el síndrome de la fisura orbitaria, que se va a manifestar más que todo con la presencia de una anestesia a nivel de la córnea y a nivel facial del lado afectado. También en traumas podemos ver a veces la afección de lo que es el nervio óptico. Acá tenemos el agujero óptico, claramente está mostrando que se encuentra en el ala menor del esfenoides, el cual va a hacer que por un trauma igualmente pueda haber una compresión del nervio óptico. Aparte de eso, esa compresión a este nivel se va a manifestar con una proptosis que también puede estar acompañada de una anestesia tanto corneal y facial. Entonces, a esos componentes que acabo de mencionar, compresión, proptosis, puede estar anestesia corneal o facial, se denomina como el síndrome del vértice orbitario. Entonces, es importante conocer clínicamente, por la cual es necesario ubicarse anatómicamente. Pasamos a lo que son los huesos de la órbita. Como habíamos dicho, tiene la forma de una pera. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar lo que es el hueso frontal, que va a estar representado el techo o la pared superior de la órbita y el ala menor del esfenoides. En la lateral, como verán, el cigomático, el ala mayor del esfenoides. En el piso está el cigomático, el maxilar palatino. El medial, el maxilar, el lagrimal, etmoides y esfenoides. Si hablamos de las paredes más débiles, debemos indicar que en la pared medial y en el piso de la órbita se encuentran dos huesos importantes. El maxilar, que es uno de los que más tiende a fracturarse, y el etmoides, ¿no? Entonces, eso vale la pena tomar en cuenta. Continuamos. En la etiopatogenia, acá vamos a hablar un poco sobre lo que es la parte de los senos, porque generalmente es de ahí de donde pueden provenir, aparte de los tumores, desde luego, como una etiopatogenia tenemos de los senos que tienen diferentes tipos de infecciones en patologías inflamatorias. Nos vale recordar de que la órbita está rodeada de los senos. Tenemos el seno frontal, tenemos el seno esfenoidal, el seno etmoidal y el seno maxilar. Entonces, por su cercanía que existe con la órbita, cualquier proceso inflamatorio a nivel de estos senos, fácilmente vamos a ver un cuadro clínico secundario que va a afectar directamente a la órbita. ¿Cuáles son los signos más comunes a nivel de la órbita? Vamos a poder apreciar lo que son proptosis, retracción,
queratitis por exposición, esto ya hablamos en lo que es el tema de córnea, diplopía, edema, ptosis, fibrosis, pseudoprotosis. Para entenderlo mejor pasamos a los siguientes cuadros, ¿sí? Acá tenemos la presencia de una proptosis, que es cuando el ojo tiende a estar sobresalido. Recordemos que también hay el término de exoftalmos. Eso no debe confundirlos, por favor. Cuando hablamos de proptosis y exoftalmos, generalmente nos referimos a que los ojos están un poco sobresalidos fuera de su posición normal. Otra cosa es que el término de exoftalmos, más que todo, se usa cuando relacionamos las patologías de órbita a enfermedades orbitotiroideas o a patologías tiroideas, ¿sí? Mientras cuando nos referimos a tumores, a otro tipo de patologías, entonces usamos el término de proptosis. Que quede claro eso para que no haya confusión. Acá, por ejemplo, tenemos una aparente proptosis. Decimos aparente porque el ojo derecho, como estoy señalando con el cursor, no es que está inflamado, sobresalido, como pueden ver, como aparenta ser, sino este paciente tiene una miopía alta en ambos ojos, pero en este lado izquierdo ha sufrido un trauma, puede ser, lo cual ha producido una ptisis bulbi, vale decir, una atrofia del globo ocular. Por eso es que se lo ve pequeño este ojo y este otro como si estuviera sobresalido, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de una pseudoproptosis, de una falsa proptosis. Acá también, si vamos detalladamente, parecería que este ojo derecho estaría más sobresalido en comparación al ojo izquierdo. Pero, ¿qué es lo que encontramos? En el ojo izquierdo, por alguna razón, existe un enoftalmos, ¿ya? Vale decir, el globo ocular está metido hacia adentro, lo cual nos aparentaría que el ojo derecho estaría más sobresalido. Acá tenemos un cuadro típico que se presenta en las orbitopatías tiroideas, que estamos hablando más que todo de lo que es la retracción palpebral. Como verán, los párpados, tanto superiores más que todo y los inferiores, dan la sensación de que se estuvieran metiendo hacia adentro, lo cual hace ver que los ojos están sobresaltados, o sea, saliendo fuera de su posición normal, ¿no? Entonces, cuando es bilateral, lo más probable es que estamos hablando que puede estar presente en una enfermedad de Graves, ¿sí? Pasamos al siguiente cuadro. Acá vemos lo que es típico, ya más antes cuando hemos hablado del tema de conjuntiva, les mostré. Esto es una quemosis a nivel de la conjuntiva, que se va a deber más que todo por la permeabilidad de sus vasos, lo cual se va del tejido conjuntival, lo cual va a hacer que se llegue a presentar este severo edema denominado quemosis. Entre otros trastornos, vamos a hablar ahora solamente de lo que son trastornos inflamatorios a nivel de la órbita. Hace rato lo que acabamos de lo que les mostré son los signos, síntomas que vamos a ver que pueden estar presentes en cualquier tipo de patología orbitaria. Ahora más que todo nos vamos a dedicar a ver un poquito lo que es las enfermedades inflamatorias. Con mayor casuística vamos a ver a lo que es una orbitopatía tiroidea, que es de procedencia autoinmune. Como etiopatogenia puede tener lo que es el tabaco, el estrés, estados tiroideos alterados. Recordemos que en una orbitopatía tiroidea, un 85% se puede decir van a presentar una afección, o sea, de todas las patologías tiroideas, un 85% van a ser los hipertiroidismos que van a presentar una orbitopatía tiroidea. Luego, el hipotiroidismo está representándose como orbitopatía tiroidea en un 8%, y el eutiroidismo va a presentarse en orbitopatías tiroideas en un 7%. Como verán, no solamente porque es hipertiroidismo vamos a ver este tipo de orbitopatías. Entonces, también, entre otras cosas, en esta patología va a indicar que se va a caracterizar más que todo por presentar una afección, ya, de todo lo que es el componente de lo que es la órbita. Sabemos que la órbita está compuesto por tejido graso y músculo. Entonces, esta afección tiroidea o esta patología
patología va a afectar más que todo a esos tejidos, produciendo en grados extremos una fibrosis. También en su clínica, en sus signos, síntomas que vamos a poder ver al examen, vamos a poder apreciar, dependiendo del estadio que está presente, las presencias de bolsas palpebrales. El paciente puede quejarse de visión a veces borrosa, bien por la exposición de la córnea, porque esta va a estar un poco seca. En estadios avanzados, por la compresión del nervio óptico, por el edema que se va a presentar, o por la fibrosis que se va a presentar a nivel de tejido orbitario. Puede presentar la presencia de quemosis, cansancio visual, que es una astenopía. Los ojos ya hemos dicho que son saltones, la retracción palpebral que hemos visto hace rato, y el exoftalmos. Aquí estamos hablando ya de exoftalmos porque estamos hablando de una enfermedad tiroidea, ¿no? Cuando los ojos están sobresaliendo hacia afuera. También puede haber afección en la córnea por la exposición que hemos dicho, a consecuencia de la retracción palpebral y el exoftalmos que se va a presentar. El paciente en algunas ocasiones puede quejarse también de visión doble, de una diplopía permanente, constante, y en muchos casos, cuando esta enfermedad va avanzando, podemos notar el aumento de la presión intraocular. Entonces, como verán, son muchos signos, síntomas que va a presentarnos esta patología. Acá tenemos un examen donde estamos retrayendo el párpado, ¿ya? Y como verán, los ojos un poco más que todo el ojo izquierdo en este caso, parecería que ya está a punto de salirse, ¿no? Pero son exámenes que hacemos en la exploración para ver hasta dónde es que está avanzada la enfermedad. En el tema de córnea, por si acaso les mostré el signo de Monzón, ¿ya? Que es un signo muy diferente al que estamos viendo. El signo de Monzón más que todo se usa para ver en qué forma se encuentra la córnea. Eso vamos a ver en queratoconos generalmente. Mientras acá no es ese signo, por favor, a no confundir. Vemos acá lo que es el diagnóstico diferencial de la orbitopatía tiroidea. Hay que siempre hacer un diagnóstico diferencial. Pseudotumores, generalmente los pseudotumores son unilaterales, el dolor es menos frecuente, se debe a una infiltración leucocitaria, el origen puede ser desconocido, ¿no? Luego estamos la celulitis orbitaria, de la cual vamos a hablar más abajo. También hay que hacer un diagnóstico diferencial de la trombosis de seno cavernoso. Metastasis tumorales que pueden haber, hematomas orbitarios, pseudoexoftalmos, los cuales a veces nos pueden llegar a confundir, especialmente si esto es bilateral. Entre otras patologías inflamatorias, ya habíamos hablado más antes, volvemos a recordar lo que es una dacryoadenitis. Sabemos que la dacryoadenitis nos va a presentar una ptosis al examen objetivo, ¿ya? Más que todo tiene su característica, ya que el cuadro de esta dacryoadenitis va a ser típico, como les decía ya más antes, el cuadro ya les he mostrado más antes en otro tema, en glándula lagrimal. Pues tiene la forma de una S alargada. Eso debe ser bastante llamativo para este tipo de inflamación. También puede existir una reducción de lo que es la secreción lagrimal. Acá tenemos al examen con la mirada del paciente hacia la punta de la nariz, que es lo que se hace, es una práctica, eso se les va a enseñar. Estamos suspendiendo un poco el párpado superior en el campo, en la parte superolateral externa. Vemos aquí la hiperemia de la porción palpebral de la glándula lagrimal. Recordemos que la glándula lagrimal tiene dos porciones, la orbital y la palpebral. Entonces, la porción palpebral, estamos viendo que hay un aumento de volumen, está un poco hiperémica. Entonces, en estos casos siempre vale la pena comparar con el otro lado, hacer una comparación simétrica para podernos dar cuenta si está en norma o no en relación al otro ojito. Este cuadro ya les he explicado, típico el cuadro de una dacryoadenitis aguda, que se puede dar más que todo como consecuencia de enfermedades virales, ¿sí? Estamos hablando de un sarampión, puede ser como secuela de una influenza,
una gripe, diferentes tipos de gripe, etc. Casos crónicos, podemos ver el síndrome de Mikulicz, que es, ya también hemos hablado sobre este síndrome, cuando hay una afección tanto de la glándula lagrimal como de las glándulas parótidas o salivales. En este caso, habrá que valorar también esas glándulas para ver si es que es debido a este síndrome que acabo de mencionar, al de Mikulicz. Entonces, por eso es importante tener conocimiento anatómico de todo lo que es en sí el cuerpo humano, ¿no? De la importancia que es en estos casos. Vamos a ver ahora un poco sobre las infecciones orbitarias. Una de las infecciones orbitarias más frecuentes es la celulitis orbitaria. Ya antes en párpado había hablado sobre lo que es una celulitis orbitaria, pero en forma, se puede decir, superficial, concerniente a la parte netamente palpebral. Ahora, como estamos hablando de párpado, de órbita diré, vale la pena aclarar que la celulitis, tanto preceptales o septales, anatómicamente deben recordar que tenemos el septum orbitario que está dividiendo a una anterior que sería preceptal y a una posterior que sería postseptal. Entonces, dependiendo de eso, dónde está la afección, es que nosotros vamos a poder denominarla de qué tipo de celulitis es. Pero para eso, recordar que cuando hay una celulitis es una infección que se puede presentar por lesiones superficiales, aparentemente tal vez no tan graves a nivel de la órbita. Por ejemplo, un trauma ocular puede ser una mordidura de algún can, puede ser alguna complicación de un orzuelo, una dacreocistitis, debido a que, ya les dije también anteriormente, acá tenemos venas, ¿ya? Que van a llegar directamente a hacer una anastomosis con la principal, que llega a ser la vena oftálmica superior. Entonces, como verán, acá está la número 2, llega a ser lo que es la vena oftálmica superior. A esta vena oftálmica superior se están acoplando, se puede decir, o conectando otro tipo de venas. Estamos hablando de la vena frontal, de la vena angular, de la vena maxilar, de los senos, la vena inferior facial, etc. Entonces, mediante esas venas que estamos mencionando, fácilmente la infección llega a transmitirse. Recordemos que la órbita carece de vasos linfáticos, o sea, no hay tales vasos recolectores, ¿ya? Que impiden a veces, en muchos casos, que vaya una infección. En este caso, como carece de vasos linfáticos de esta área, pues fácilmente la infección va avanzando por la arteria por la vena oftálmica superior, y miren dónde llega, dónde desemboca esta vena, en el seno cavernoso, ¿ya? Entonces, cualquier infección que llegue al seno cavernoso ya es fatal. Antes, cuando no habían antibióticos de última generación, con una infección en esta área, posteriormente una meningitis, chao, paciente. Lamentablemente se iba al otro mundo fácil de fácil. Y puede irse así de fácil si es que nosotros no vamos a tomar los recaudos necesarios, el diagnóstico apropiado en su momento dado. Entonces es muy importante conocer jóvenes, pero muy pocas veces ya se ve esa morbilidad, se puede decir, por estas situaciones, gracias a los nuevos antibióticos que tenemos a disposición de última generación. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es una celulitis preceptal secundaria a un traumatismo. Preceptal nos está indicando que la lesión está antes del septum orbitario, ¿no? Pero hay que hacer un diagnóstico diferencial, no es cuestión de ver y decir, esta es poseptal o es preceptal. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos tipos de celulitis? Entonces, a ver, vamos a pasar. Acá tenemos. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro. Este es de un pacientito que hace tiempo vino a consulta. Bueno, tuvo un golpe contuso muy fuerte en esa área, ¿ya?
hasta creo que perdió el conocimiento según lo que había indicado. Pero el hecho es de que él pensaba que se trataba simplemente de un hematoma que se le iba a pasar al transcurrir los días. Pero pasó una semana de evolución y el ojo, como verán, ha ido aumentando de volumen. A la palpación, ahorita esto está súper duro. Había alteración en la motilidad ocular y dolor con la mirada hacia arriba al abrir con fuerza el ojito. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De una celulitis ya postseptal. Vuelvo a aclarar. La diferencia entre una preseptal y postseptal es en que la postseptal va a presentar, a diferencia de la preseptal, quemosis puede presentar dolor en la motilidad ocular, más que todo cuando el paciente mira para arriba. Luego va a presentar proptosis muy marcada, muy pronunciada, no como en la preseptal parecería. Ahí existe, pero es un edema, se puede decir, de moderado a leve, ¿no? Es que en la postseptal ya vamos a ver claramente una proptosis bien marcada. Posteriormente, también como indicativo de diferencia es la temperatura. Generalmente en la preseptal la temperatura puede llegar hasta los 38 grados, pero ya cuando hablamos de una postseptal, la temperatura rebasa los 38 grados. También el estado general del paciente. En una preseptal el paciente va a estar tranquilo, caminando, que no importa, pese a la cuarentena, igual estaría en la calle tal vez, pero en una postseptal el paciente ya va a referir bastante dolor. Su estado general es crítico, le obliga a estar en casa, en cama, echado. Entonces, son signos principales para diferenciar estos dos tipos de infecciones a nivel de la órbita. Acá tenemos claramente una tomografía axial, ¿ya? Donde está mostrándonos cómo es que en la parte, donde está acá la parte blanca, nos está haciendo dar cuenta de que esta infección es preseptal. ¿Por qué? Porque en la parte postseptal de lo que decía es retroorbitaria está todo tranquilo, está limpia esa zona. Pero en esta área, en la preseptal, tenemos el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, esta tomografía nos ayuda a nosotros a orientarnos mejor. Acá tenemos un absceso orbitario supurante. Debemos recordar de que en muchos casos estos abscesos pueden traer o presentarse de forma supurativa, con pus. Entonces hay casos donde es nomás necesario hacer el drenaje correspondiente. Acá ya el paciente tal vez se ha descuidado, ha dejado pasar un poco más de lo normal el tiempo que debería de esperar, por lo cual ya estamos viendo una celulitis orbitaria acompañada ya de un tejido necrótico, como verán, ya casi todo negro alrededor. No son complicaciones severas que se pueden dar cuando no se tratan a tiempo. Bien, ahora vamos a hablar sobre lo que son los tumores. Recordemos que existen tumores benignos y tumores malignos. Cuando hablamos de tumores benignos, estamos hablando más que todo de quistes, ¿ya? De quistes dermoides. Entre esos está el dermolipoma. Hemos visto también dermoides a nivel, en este caso si hablamos de órbita, a nivel del reborde orbitario, generalmente estos se presentan. Recordemos que este tipo de quistes provienen ya o sea, los dermoides se forman en etapa embrionaria de esta parte anatómica de lo que es el ectodermo superficial. Recuerden cuando hablamos de embriología, ¿no? Acá está el ectodermo superficial, ¿no? Entonces, de ahí donde previenen en esa etapa embrionaria. Acá tenemos otro dermoide, ¿ya? En el reborde orbitario, un dermoide congénito, el cual el paciente es un pacientito que vino, pues, como ya era jovencito, todo, entonces, nomás se ha decidido la extirpación. Hay que ver ese tipo de tumores. Cuando, si no está afectando mucho, si el tumor no es relevante, entonces puede estar ahí. También hablando de otro dermoide, que es el dermolipoma, ¿no? Que crece con pelos a nivel debajo de la conjuntiva. Igual, generalmente este tipo de dermoides en su contenido tienen un líquido aceitoso, se puede decir así,
que cuando a veces revienta, se llega a afectar a toda la órbita, lo que puede producir inflamaciones a este nivel. Entonces, vuelvo a reiterar, si vemos o cosméticamente no está bonito, no se ve bien o el paciente insiste en una cirugía, se puede realizar. Caso contrario, mejor no tocar. Acá tenemos una tomografía computarizada donde nos muestra un dermoide profundo de la órbita medial derecha. Como vemos, aquí está. Fíjense, esta es la tomografía y aquí está el dermoide profundo. Tumores benignos. Continuamos con lo que son los tumores benignos. Podemos encontrar aquí a los hemangiomas capilares. Estos pueden ser superficiales o profundos. Cuando son profundos, ya en algún momento, si estos llegan a aumentar de volumen, podrían producir un grado de morbilidad, ¿sí? Pero cuando son superficiales es más llevadero, tienden a reabsorberse a veces por sí solos o en muchos casos va a necesitar de tratamientos, como por ejemplo radioterapia, usamos también corticoides vía oral, se puede usar corticoides en compresas, ¿ya? Láser, crioterapia, son tratamientos que usamos para lo que es el hemangioma capilar, cuando son superficiales, ¿no? Ahora, dependiendo de la intensidad de los tumores, estos pueden causarnos también problemas secundarios a nivel del ojo. Estamos hablando de un estrabismo, una ambliopía, puede existir, si están dentro o cerca del nervio óptico, un edema de papila por la compresión, una proptosis, etc. Entonces hemos hablado ya sobre el tratamiento. Acá vamos a ver algunos cuadros donde estamos viendo claramente la presencia de un hemangioma capilar, cómo es que está afectando ya al ojito. El ojito ya está con un hipoftalmos, como verán, todo inflamado. Un hipoftalmos es la inflamación de todo el ojo, incluyendo lo que es el nervio óptico, la retina, el cristalino, a consecuencia de la formación de este tumor, de este hemangioma presente. Acá tenemos un hemangioma en el ojo derecho extenso, cavernoso, en un bebé prematuro que ha nacido, ¿sí? Con 8 semanas se adelantó su nacimiento, por algún motivo ha recibido una radiación con estroncio, lo cual ha empezado a crecer el tumor, que era la punta de un alfiler más o menos. Miren hasta dónde se ha extendido. Posteriormente se le hizo, es el mismo niño, en este caso la misma niña, que se le ha hecho un tratamiento donde podemos ver la involución considerable del hemangioma gracias a vendajes compresivos, en este caso con corticoides. O sea, los corticoides van a producir más que todo una acción antiangiogénica, se puede decir, una acción que va a impedir la vascularización. Entonces, ese es el mecanismo por el cual estos tienden a reducir, aparte de otros tratamientos que estamos hablando, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, una vez que ha sido tratada la niña, ha quedado en el ojo derecho una ambliopía, es decir, el ojo no ve porque ha sido cortado por mucho tiempo lo que es su visión binocular. Eso ya más adelante vamos a hablar de estrabismo, para que ustedes puedan darse cuenta qué es eso, ¿no? Entonces este ojito lamentablemente no está viendo, pero como es pequeña la niña, con un tratamiento ortóptico podemos recuperar esa visión binocular. Entonces, ¿qué más tenemos? A ver, pasamos acá. Un neurofibroma. Los neurofibromas son tumores, en este caso benignos, pero de carácter autosómico dominante hereditario. Se va a presentar más que todo con la presencia de manchas, conocidas manchas de café con leche, ¿ya? Que se pueden presentar a nivel de la nariz, de la espalda, de las cejas. Entonces, es muy necesario hacer un examen físico al paciente, viendo la espaldita, porque ahí se encuentra bastantes este tipo de manchas, para descartar o para orientarnos a un posible diagnóstico que puede estar presente. También se va a deber por defectos a nivel de los esfenoides y órbita, ¿no? En algunos casos, al examen clínico va a presentar
este tipo de tumores, un exoftalmo pulsátil o un enoftalmos pulsátil. Si nosotros agarramos nuestro fonendoscopio y ponemos acá al ojito, vamos a escuchar las pulsaciones. Entonces es muy importante conocer eso. Acá tenemos una pseudoptosis, ¿ya? Este pacientito es con lo que habíamos dicho, un neurofibroma, ¿ya? Solo que también debemos recordar que el neurofibroma es conocido como el nombre de la enfermedad de Recklinghausen. Este tipo de tumefacción, claramente estamos viendo, acá indica que la pacientita presenta las manchas café con leche en la nariz, en la región izquierda, en la frente, cejas, mejilla, espalda, etc., ¿no? Entonces, como les había comentado hace rato. Acá tenemos otro caso. Acá yo creo que en este paciente es un poco difícil apreciar esas manchas de café con leche, ¿no? Por el color que presenta, pero hay que nomás buscar, sospechar en este caso de una neurofibromatosis, en este caso de tipo plexiforme. Otro tipo de tumores tenemos lo que es el glioma del nervio óptico. Generalmente este tipo de gliomas se presentan en niños antes de los 10 años de edad. Se puede relacionar en muchos casos con una neurofibromatosis, pueden causar la pérdida visual, ¿ya? Y una atrofia que se encuentra en el quiasma óptico y detrás. Son muy agresivos, indican. El tratamiento es controvertido. ¿Eso qué significa? De que hay tratamientos donde se puede usar solamente antiinflamatorios, se puede decir. En otros casos es necesario usar radiación, quimioterapia. Entonces, como verán, todo va a depender del tipo de cuadro de este tipo de tumores. Pero generalmente recordemos por lo reiterados que se presentan en niños. Acá tenemos otro glioma del nervio óptico, como es que está produciendo una proptosis a nivel del ojito, ¿ya? Aquí tenemos una ptosis grave causada por un glioma del nervio óptico, ¿no? Como verán, hay una sobresalencia del globo ocular hacia afuera. Yo creo que aquí se han equivocado. En vez de poner proptosis, pusieron ptosis, ¿no? Pero valga la pena aclarar, estamos viendo una proptosis claramente del globo ocular, porque la ptosis sabemos que es la caída del párpado superior. En este caso no vemos tal cuadro. Entonces son errores que suelen existir en los libros, pero que no les confunda a ustedes. Entre los tumores malos, ¿qué tumores malignos podemos presentar? Tenemos tumores malignos de diferente, se puede decir, de diferente patología, de diferente origen a nivel de las estructuras anatómicas. En este caso vamos a ir viendo primeramente tumores de la glándula lagrimal. Generalmente los tumores de la glándula lagrimal provienen de lo que es el epitelio, ¿ya? En un 50% de todas esas masas tumorales que vamos a ver de la glándula lagrimal pueden tratarse de tumores malignos, en un 50%. Uno de los cuales más representativo es el carcinoma de adenoide quístico, que se va a presentar con una presencia de dolor. Si vamos a hacer unos rayos X, vamos a ver cambios ya óseos destructivos a nivel de los huesos de la órbita. Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de tumores que se presentan en masa, con la formación de un aumento, como hemos visto a nivel de la glándula lagrimal. Hay otro tumor muy importante que es el rhabdomyosarcoma, que va a venir generalmente de tejidos blandos de los músculos. Estos pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, más que todo en este caso estamos hablando a nivel de la cabeza, del cuello y en la órbita a nivel de los músculos, ya, rectos. Entonces, es un tumor que crece muy rápidamente. Vale la pena hacer un diagnóstico diferencial con una celulitis orbitaria, con una pseudotumoración, porque el avance, el crecimiento es rápido. Generalmente, igualmente, como el anterior, se presenta en menores, en niños recién nacidos, en menores antes de los 10 años. Cualquier momento puede presentarse, va a ir destruyendo el hueso
adyacente y fácilmente se propaga al cerebro. Chao, paciente, si es que no es diagnosticado a tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer su diagnóstico diferencial con las patologías que acabo de mencionar. Acá tenemos un rhabdomyosarcoma del ojo derecho. Como verán, hay una leve proptosis, pero que sospecharía, ¿no? Aparentemente. Entonces, en estos casos, siempre hay que hacer una tomografía. Más adelante vamos a hablar sobre lo que son los exámenes complementarios. Otro tumor maligno tenemos el linfoma, que fácilmente, para ya diagnosticar si eso no es un linfoma, hay técnicas inmunes a determinar que nos van a dar, que nos van a ayudar a determinar si son monoclonales. Cuando son monoclonales estamos hablando de que son tumores malignos, y cuando son policlonales estamos hablando de tumores benignos. Entonces es necesario hacer ese tipo de examen, ¿ya? Para poder empezar ya con un tratamiento. En este caso, si es monoclonal, entonces pues inmediatamente hacer un tratamiento con radiación, quimioterapia, si fuera necesario. Acá tenemos un linfoma orbitario bilateral, miren, en ambos ojos. Vamos a ver qué es lo que hay más adelante. Miren, al examen, vamos a ver el linfoma de la órbita anterior. Hay también tumores metastásicos, vale decir, que vienen de otras partes del cuerpo. En este caso, a nivel de las mujeres, más por vía hematógena, desde luego, estos se van a ir, la vía hematógena, puesto que carece de vasos linfáticos, como les había dicho hace rato, va a hacer que fácilmente estos tumores lleguen a presentarse. Por ejemplo, tumores de mama en las mujeres, en los hombres tumores del pulmón, pueden dar metástasis a nivel de la órbita. En niños estamos hablando del neuroblastoma, que se presenta como una equimosis palpebral y una proptosis que puede presentarse antes de los 5 años. Entonces es importante conocer, saber este tipo de patologías para no dejar pasar. Radiaciones y quimioterapia son los tratamientos que se pueden usar en estas etapas. Entonces, ante cualquier proptosis, sospecha que haya en un pequeño o en un adulto, es lo más bueno como médicos generales referir al oftalmólogo para que éste pueda indicar los exámenes más convenientes y evitar complicaciones severas. Tumores secundarios por la propagación de continuidad a tejidos adyacentes, como es la conjuntiva, el seno maxilar y las meninges. Uno de los más frecuentes, del que viene del seno maxilar por la destrucción ósea en la pared medial de la órbita, es el mucosele, que puede presentarse, ¿sí? Entonces, el tipo de tumor, el mucosele evidentemente es un tumor benigno, ya habíamos dicho hace rato, pero se puede presentar por afecciones a nivel del seno maxilar, del seno etmoidal, que va a pasar a la órbita. En este caso estamos hablando de tumores secundarios que pueden darse por continuidad a otros órganos, como es la conjuntiva, las meninges, etc. Ahora hablaremos un poquito de lo que es los estudios de diagnóstico. ¿Qué exámenes son los más importantes, se puede decir, que nos ayudan a determinar, a diagnosticar? En los exámenes de imagen estamos hablando, ¿no? Entonces esto ya, cuando hay un tema con el doctor Delgadillo, seguramente van a pasar, donde él les va a enseñar claramente, con más detalle, todos los exámenes de imagenología que hay. Pero acá vamos a hablar de lo que concierne a la parte de órbita, los rayos X. Los rayos X, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. ¿Por qué es importante una tomografía o en este caso, unos rayos X? Acá tenemos un trauma, ¿ya? Un trauma contuso, donde estoy señalando con el cursor, vemos que ha habido una fractura del maxilar
de la superficie del maxilar superior, lo cual nos está enseñando de que hay un atrapamiento de músculo. En este caso, por ejemplo, el paciente cuando dirija la mirada hacia arriba va a ver doble. ¿Por qué? Porque a nivel de esta fractura hay atrapamiento de tejido orbitario de músculo y tejido graso. En este caso, ¿cómo podemos confirmar o descartar para que al paciente no le salga muy caro, y aparte de su sintomatología y clínica que va a presentar? Podría ser, por ejemplo, aquí, perdón, un ratito, recordemos que en la clínica puede presentar un enoftalmo, la limitación del movimiento ocular con la mirada hacia arriba, tal vez algún dolor que pueda presentar el paciente en los movimientos oculares. En este caso, para descartar una fractura de piso de órbita, lo más recomendable es hacer una proyección, unos rayos X con la proyección de Waters, que nos va a mostrar la fractura abierta del piso de la órbita. Recordemos que la proyección de Waters nos ayuda a ver claramente lo que es el borde interior de la órbita, ¿ya? También nos está mostrando lo que es el seno maxilar. Entonces, muy productiva este tipo de placa, que no cuesta mucho económicamente para el paciente, pero la cual nos va a ayudar a descartar, como en este caso estamos viendo, una fractura en el piso de la órbita, en el ojo izquierdo. Pasamos. Hay otra radiografía que se puede tomar en patologías de órbita para descartar lesiones, fracturas a nivel del borde orbitario, en este caso lateral, ¿ya? A nivel del borde orbitario lateral, donde nos va a ayudar a ver generalmente en qué estado se encuentra. Este tipo de radiografía es conocida como la proyección de Caldwell, ¿no? Vuelvo a reiterar, nos ayuda a ver el borde orbitario lateral y también el hueso etmoidal, ¿sí? La parte del hueso etmoidal, en qué estado se encuentra. Mientras que la de Waters, y les vuelvo a repetir, nos ayuda a ver lo que es el reborde inferior de la órbita. También nos va a ayudar a ver lo que es el hueso nasoetmoidal y el seno maxilar. Entonces, por favor, no se olviden también de esa parte. Acá tenemos una tomografía axial computarizada. Debemos recordar cuando hablamos de tomografías axiales, también conocidas como transversales. A ver, vamos a llevar un poquito más allá. Las tomografías axiales o transversales nos van a dividir lo que son los tejidos o la parte que se está examinando en dos partes, en una superior y en una inferior. A ese tipo de cortes se llaman axiales o transversales, a diferencia de las tomografías coronales o frontales. Este tipo de tomografías coronales o frontales nos van a dar una visión de lo que es una división en una parte anterior y una parte posterior. Entonces, por favor, eso es muy importante que determinen qué tipo de tomografía es necesario indicar al paciente o simplemente para conocimiento general, que hay coronales o frontales y las axiales o transversales. Pasamos aquí al siguiente cuadro, perdón. Acá tenemos una tomografía computarizada axial o transversal, donde nos están mostrando el estado de los músculos extraoculares agrandados. Esto puede darse en el caso de un paciente con una orbitopatía tiroidea. Acá tenemos una frontal o coronal, ¿sí? Que muestra la fractura orbitaria de la pared medial, en este caso derecha. Como ven, toda esta la pared medial derecha está afectada a consecuencia de una fractura. Esto ya no es tomografía, es una resonancia magnética. Recordemos que la tomografía es muy buena para ver tejidos blandos y hueso, ¿ya? Fracturas, cuerpos extraños a nivel de órbita. Con una tomografía fácilmente nosotros llegamos a descartar. Pero ya cuando se trata de lesiones de tejidos más blandos,
de tejidos donde a veces no puede penetrar la tomografía, tenemos la resonancia magnética. Claro que tiene sus ventajas, desventajas este estudio, ¿no? Debemos recordar que cualquier paciente que lleva una prótesis a nivel cerebral o intraocular está contraindicada este tipo de examen de resonancia magnética. Vamos a ver aquí qué tenemos en el ojo izquierdo, qué nos está mostrando. Una resonancia magnética entre una, en el derecho, en este caso el vitrio es más brillante porque contiene una hemorragia densa, se refiere a este cuadro donde está señalando el cursor en el ojo derecho, cómo es que está la hemorragia densa que estamos mostrando de una forma brillante. Luego tenemos acá en el ojo a la izquierda, dice una tomografía, una resonancia, magnética axial T1, en la que el vitrio aparece oscuro, ¿no? Como están viendo acá. Mientras que en el lado derecho, en la resonancia magnética T2, ya el vitrio se ve de color, esta es la T1, donde se ve el vitrio denso, y esta sería la T2, donde el vitrio está viéndose de color ya blanco. ¿Sí? Entonces, el tejido graso más oscuro. Acá está el tejido graso de la órbita, y en este caso el tejido graso de la órbita está blanco. Eso entonces, dependiendo de las tomas, si es T1 o T2, para llegar a un mejor diagnóstico. Acá igual tenemos, es una resonancia magnética de tipo sagital, que nos está mostrando más que todo la glándula hipofisiaria. Este es el ojito, vemos acá, ¿sí? La presencia de un tumor. Lo más probable puede ser, digo, ¿no? Entonces, esos tejidos blandos pequeños, que a veces no se notan o que están en etapas incipientes, mejor realizar con una tomografía, con una resonancia magnética. Perdón por la confusión. Muy bien, jóvenes, con esto hemos concluido nuestra clase. Esperemos que les haya servido, les sirva de mucho en su experiencia y a laborar como médicos generales. Muchas gracias. Será hasta una próxima.